Consideraba la fe en Dios una debilidad, hasta que un acontecimiento la puso de rodillas. En la pintoresca costa de Colombia, donde las olas azules del mar Caribe acarician la arena dorada, se encuentra un pequeño restaurante llamado La Perla del Mar. Para la mayoría de los transeúntes, era simplemente un acogedor lugar con cocina tradicional, pero para su dueña, Marisol Gutiérrez, cada ladrillo de ese edificio estaba impregnado de recuerdos y de incansable esfuerzo. Hace mucho tiempo, allí se alzaba un modesto puesto de madera de su padre, don Jorge, donde preparaba los tacos de pescado más deliciosos de la región. Cuando él murió repentinamente de un ataque al corazón, Marisol tenía solo 15 años. De su madre apenas tenía recuerdos. Murió al darla a luz. Los vecinos le aconsejaban vender el terreno junto al mar a empresarios adinerados, pero la joven era de esas personas que no se rinden. Día tras día, Marisol trabajaba sin descanso, ahorrando cada peso. Cocinaba siguiendo las recetas de su padre, cuidadosamente anotadas en un cuaderno desgastado, y poco a poco transformó el pequeño puesto de comida en un acogedor restaurante. Los años de lucha por sobrevivir fortalecieron su carácter. Marisol aprendió a confiar únicamente en su propio esfuerzo y en el trabajo duro. Se volvió exigente no solo consigo misma, sino también con los demás, convencida de que el éxito llega a quienes trabajan incansablemente y no esperan la ayuda de nadie. Fue precisamente en el restaurante donde conoció a su esposo, Ramón, un experimentado pescador. Cada mañana, él salía al mar en su bote para abastecer el restaurante con el pescado más fresco. Ahora vivían los tres juntos, Marisol, Ramón y su pequeña hija de 6 años, Lucía. En el restaurante también trabajaba una mujer mayor llamada Carmen Ortiz. Sus platos eran legendarios entre los lugareños y los turistas. Pero además de su talento culinario, Carmen era conocida por su profunda religiosidad. Cada mañana, antes de abrir el restaurante, Carmen se arrodillaba frente a un pequeño altar junto a la entrada y realizaba su ritual diario de gratitud. Marisol, orgullosa de la imagen moderna de su negocio, consideraba estas prácticas religiosas anticuadas y malas para el comercio. «Carmen, estamos en el siglo XXI. Tus oraciones espantan a los turistas», solía recriminarle a la cocinera. Pero Carmen solo sonreía con dulzura y continuaba con sus rituales diarios. Un día caluroso, cuando el sol castigaba sin piedad la costa, Marisol llegó al restaurante especialmente irritada. Al ver a Carmen rezando frente a la entrada, rodó los ojos. ¿Otra vez con lo mismo? Mejor revisa si tenemos suficientes camarones frescos para el menú de hoy. Carmen se levantó de rodillas, su rostro irradiando serenidad. «Señora Marisol, doy gracias al Señor por cada nuevo día y por la oportunidad de preparar comida para la gente. Es una bendición tener un trabajo así». «¿Bendición?», bufó Marisol. «Tu trabajo es el resultado de tu esfuerzo, no de tus oraciones. Si eres tan creyente, ve a limpiar el pescado afuera, bajo este bendito sol». La orden era deliberadamente cruel. Limpiar pescado al aire libre con ese calor era una verdadera prueba para una mujer mayor. Pero Carmen, sin perder su amable sonrisa, tomó la cesta con el pescado fresco y se dirigió al patio trasero. «Con gusto, señora Marisol», respondió con calma. Una hora después, Marisol salió al patio trasero. Bajo el abrasador sol caribeño, Carmen limpiaba el pescado con dedicación. El sudor corría por el rostro de la anciana, pero sus manos trabajaban con firmeza. «¿Cómo te va, Carmen? ¿Todavía agradeciendo a tu Dios por este maravilloso trabajo bajo el sol?», preguntó Marisol con sarcasmo. Carmen levantó la mirada de su tarea. Sus ojos eran tranquilos, como el mar en un día sin viento. «Sí, señora, estoy agradecida por cada trabajo. Mire qué magnífica pesca nos ha enviado el Señor a través del bote del señor Ramón. Unos hermosos dorados para nuestro ceviche». El calor y la imperturbable calma de Carmen
solo aumentaban la irritación de Marisol. El contraste entre su propia impaciencia y la serenidad de la cocinera era tan marcado como la diferencia entre un mar embravecido y uno en calma. Por la noche, al llegar a casa, Marisol seguía llena de enojo. Ramón ya había regresado de su pesca vespertina y estaba ordenando sus aparejos en la veranda. «Ya no soporto más a esa Carmen con sus eternas oraciones», exclamó. «Un poco más y nuestro restaurante se convertirá en un refugio religioso». Ramón, con calma, dejó a un lado su red de pesca y respondió: «Amor, ¿qué tiene de malo que rece? ¿Acaso sus oraciones le impiden preparar los mejores platos de toda la costa?» «Eso ahuyenta a los turistas», replicó Marisol cortante. «Si es tan devota, que se vaya a trabajar a una cocina comunitaria de la iglesia». Sin embargo, desde que Carmen trabaja con nosotros, nuestro restaurante se ha convertido en el más popular de la ciudad. ¿Acaso eso no es una bendición?, comentó Ramón con suavidad. «Bendición es el resultado de mi duro trabajo y de tu pesca fresca. ¿Qué tiene que ver Dios con esto?», replicó Marisol, agitando la mano con irritación. La conversación se interrumpió cuando la pequeña Lucía salió corriendo a la veranda con su cuaderno de dibujo. «Mamá, mira lo que dibujé. Este es nuestro restaurante y aquí está la tía Carmen cocinando pescado y encima de ella hay ángeles». Marisol frunció el ceño. «Oh, no. Por favor, no tú también, mi amor. ¿Quién te enseñó a dibujar ángeles?». «La tía Carmen dice que los ángeles la ayudan a preparar los platos más deliciosos», canturreó Lucía alegremente. «Basta», la interrumpió Marisol con brusquedad. «En nuestro restaurante trabajan personas, no ángeles, y el éxito llega gracias al esfuerzo, no a las oraciones». Ramón abrazó con ternura a su hija, que ahora estaba triste. «No te preocupes, mi princesa, tu dibujo es maravilloso. ¿Y sabes qué? Mañana te llevaré conmigo al mar y verás cómo los ángeles ayudan a los pescadores a encontrar los mejores peces». Lucía se iluminó de alegría, pero Marisol solo negó con la cabeza, irritada. Parecía que esa religiosidad, de la cual intentaba alejar su negocio moderno, estaba infiltrándose incluso en su propia familia. A la mañana siguiente, aún antes del amanecer, la pequeña Lucía ya estaba levantada, emocionada por su primera aventura en el mar. Marisol observó a su hija, con su chaleco salvavidas recién estrenado, y sintió un nudo desagradable en el estómago. «No me gusta esta idea. Es peligroso llevar a una niña al mar», le dijo a Ramón. «No te preocupes», la tranquilizó él. «Hoy el mar está tranquilo y no iré muy lejos». Padre e hija se dirigieron al muelle justo cuando los primeros rayos de sol tocaban la superficie del agua. El pequeño bote de pesca se balanceaba suavemente sobre las olas y la niña miraba fascinada las redes y los coloridos flotadores. El día fue maravilloso, pero después del mediodía el clima cambió drásticamente. Oscuros nubarrones cubrieron el cielo y el mar comenzó a agitarse. Ramón decidió regresar a la orilla, pero ya era tarde. Una enorme ola cubrió el pequeño bote, volcándolo. «¡Lucía!», gritó Ramón al ver cómo su hija desaparecía bajo el agua. El chaleco salvavidas la empujó a la superficie, pero la fuerte corriente rápidamente empezó a arrastrarla lejos del bote. Mientras tanto, en el restaurante, Marisol sintió una creciente inquietud. Carmen, que estaba rezando frente a su pequeño altar, de repente levantó la cabeza. «Señora Marisol, algo malo está ocurriendo en el mar». En ese momento sonó el teléfono de Marisol. Era la guardia costera. «Señora Gutiérrez, su bote se volcó a 1 milla de la costa. Ya hemos enviado un barco de rescate, pero debido a la tormenta...». Marisol sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Junto con Carmen, salieron corriendo del restaurante y se dirigieron al muelle, donde ya se estaba reuniendo una multitud.
A lo lejos se veían las oscuras nubes y las agitadas olas que amenazaban con llevarse lo más preciado para Marisol. Carmen cayó de rodillas. Sus labios murmuraban oraciones. «¡Basta!», le gritó Marisol a Carmen. «Tu Dios no es nada. Si existiera, no permitiría que mi pequeña hija se ahogara. ¡Estás despedida! ¡No quiero volver a verte en mi restaurante!». Incapaz de esperar más a los rescatistas, Marisol corrió hacia el bote de pesca más cercano, pero la guardia costera la detuvo. «Señora, salir al mar ahora es un suicidio». Marisol luchaba en sus brazos mientras, a lo lejos, el barco de rescate se enfrentaba a las enormes olas. Parecía haber pasado una eternidad antes de que los rescatistas finalmente llegaran a la orilla. Ramón llevaba en brazos a Lucía, inconsciente. Su pequeño cuerpo estaba frío e inmóvil. «¡Mi niña! ¡Mi bebé!», gritó Marisol, corriendo hacia ellos. «¡Al hospital!», ordenó el rescatista, y los llevaron de inmediato en una ambulancia. En la sala de emergencias, Marisol gritaba: «¡Ayuden! ¡Por favor! ¡Mi hija no respira!». El personal médico se llevó inmediatamente a Lucía, dejando a Marisol y Ramón en el pasillo. «Lo siento, pero deben esperar aquí», dijo la enfermera suave pero firmemente. Estaban sentados en el frío pasillo, agarrados de la mano. Ramón estaba mojado del agua de mar, sus ojos llenos de lágrimas y sal marina. Marisol temblaba, pero no por el frío, sino por miedo. Cuando el médico finalmente salió hacia ellos, su rostro era sombrío. «El estado de su hija es crítico. Estuvo demasiado tiempo bajo el agua. Su corazón se detuvo, su cerebro estuvo sin oxígeno. Honestamente, solo un milagro podría ayudarla. ¿Son personas creyentes?». Marisol sintió que la tierra se desvanecía nuevamente bajo sus pies. Ramón la abrazó más fuerte, su ropa mojada empapando su blusa, pero ella ni siquiera lo notó. Una mujer mayor de la capilla apareció en el pasillo. «Dios está con nosotros en los momentos más oscuros», susurró acercándose a ellos. «¡Silencio!», Drenia estalló Marisol. «Si tu Dios existiera, no habría permitido que mi hijo se ahogara. No me hables de Dios». La mujer se retiró silenciosamente, pero su mirada estaba llena de compasión, no de condena. Marisol de repente sintió que no podía soportar más estos pasillos estériles. Pidiendo a Ramón que la llamara cuando hubiera noticias, salió afuera. Desde el patio del hospital se veía el mar, el mismo mar que siempre les había dado vida y que hoy podría quitársela. Miraba las olas, que aún estaban agitadas, y por primera vez en muchos años se sentía completamente impotente. Para distraerse, Marisol simplemente comenzó a vagar por las calles. Cuando sus piernas se cansaron, finalmente se detuvo y se sentó en un banco frente a una pequeña iglesia antigua. Escondiendo su rostro entre sus manos, dejó que las lágrimas fluyeran. De repente, una voz sonó cerca. «Es difícil cuando la vida nos lanza tales pruebas, ¿verdad? Pero cada sufrimiento trae consigo una lección». Marisol se giró. Un desconocido estaba sentado a su lado. En su mirada, Marisol vio comprensión y calma, como si supiera lo que ella estaba sintiendo. Marisol no entendía quién era este hombre o de dónde había venido, pero su presencia la calmaba de una manera extraña. Había algo familiar en él, como si sus caminos se hubieran cruzado antes. Olvidamos buscar respuestas en lo profundo de nuestro corazón. Dios siempre está ahí, esperando con los brazos abiertos. Siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que lo buscan sinceramente. Continuó el desconocido. Una pequeña esperanza floreció en el alma de Marisol. ¿Cree que aún hay esperanza para mí y para Lucía?, susurró. El desconocido asintió con una cálida sonrisa. Siempre hay esperanza, Marisol. Nunca es tarde para abrir tu corazón y permitir que la paz y el perdón divino entren en tu vida. Él comprende tu dolor y está dispuesto a ayudarte a llevar tu carga. Solo necesitas buscarlo y confiar en su amor.
Marisol, abrumada por el dolor, cerró los ojos, permitiendo que las emociones y las palabras fluyeran desde su corazón afligido. Quienquiera que seas, Dios o Virgen María u otro santo, te suplico que salves a mi pequeña Lucía. Ella no merece esto. Si realmente existes, por favor, sálvala. Ella es mi luz, mi todo. Necesito desesperadamente tu ayuda. De repente, sonó una melodía en el móvil. Era Ramón. ¡Corre más rápido! Lucía se ha despertado. Marisol se levantó del banco y solo entonces notó que nadie estaba a su lado. El misterioso hombre había desaparecido tan discretamente como había aparecido. Marisol corrió. La esperanza llenaba su corazón, avivando la chispa de fe que apenas comenzaba a arder en ella. En el hospital se lanzó a los brazos de Ramón, llena de alivio. Mientras caminaban juntos hacia la habitación de su hija, la mente de Marisol recordaba todo lo sucedido. Pensaba en el hombre misterioso, en su desesperada súplica y en la inesperada llamada de Ramón. No encontraba una explicación lógica para estos acontecimientos, pero estaba agradecida por el rescate de su hija. Frente a la puerta de la habitación, el médico los detuvo con una pregunta inesperada. ¿Ustedes rezaron? Lo que sucedió hoy es un verdadero milagro. Su hija despertó cuando ya no había esperanza. La recuperación de Lucía era asombrosa. Los médicos se encogían de hombros, incapaces de explicar este caso. Solo Marisol y Ramón entendían. Esto había sido un milagro que habían suplicado. Al ver a su hija consciente, los padres se lanzaron hacia ella y la cubrieron de besos. De repente, Lucía se liberó de sus brazos y se irguió bruscamente, como si recordara algo. Mamá, papá, cuando estaba lejos, me rodeó una luz cálida y brillante. Vi a un hombre que resplandecía como un ángel. Me sonrió y me dijo que todo estaría bien, que me devolvería a ustedes porque ustedes habían rezado por mí y sus oraciones habían sido escuchadas. Lágrimas de alegría y gratitud nublaban los ojos de Marisol. Abrazó fuertemente a su hija, y Ramón puso su gran mano sobre la delicada mano de Lucía. Sabían que tras la asombrosa recuperación de su hija estaba el mismo Dios. A la mañana siguiente, Lucía se sentía tan bien que la dieron de alta del hospital. Cuando el miedo por su hija se disipó, Marisol sintió que su corazón se encogía de vergüenza por su comportamiento con Carmen. Con dedos temblorosos, marcó el número conocido. Carmen respondió casi inmediatamente. «Perdónenme». La voz de Marisol tembló y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Fui tan cruel. Ustedes siempre estuvieron a nuestro lado. Siempre nos apoyaron y yo simplemente no entendía. Gracias por sus oraciones. Sé que ayudaron a salvar a mi niña. Por favor, vuelva a trabajar con nosotros». En el otro lado hubo un breve silencio, y luego sonó la voz suave y compasiva de Carmen. «Mi querida, no te atormentes. Lo más importante es que nuestra pequeña Lucía se ha recuperado, y es un verdadero milagro. Seguiré rezando por su salud». A la mañana siguiente, Marisol llegó al restaurante más temprano de lo habitual. El sol se alzaba sobre el horizonte, pintando el cielo y el mar en suaves tonos rosados. Junto a la entrada, vio a Carmen. La mujer mayor estaba de rodillas frente a un pequeño altar. Su cabello canoso brillaba bajo los rayos del amanecer. Anteriormente, esta escena habría provocado irritación en Marisol, pero ahora algo había cambiado en su corazón. Sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos, por un sentimiento de gratitud hacia esta mujer que había permanecido a su lado, incluso después de todos los insultos. Los pasos de Marisol resonaron en el silencio matutino. Carmen, sumida en la oración, los escuchó y se tensó. Conocía demasiado bien ese caminar, rápido, seguro, autoritario. El corazón de la vieja cocinera se encogió esperando otro insulto, pero no interrumpió su oración. De reojo, Carmen notó cómo la sombra de la patrona
se detenía a su lado. De repente, ocurrió lo increíble. Marisol se arrodilló silenciosamente a su lado. Carmen se estremeció por la sorpresa, pero no giró la cabeza, temiendo romper el momento. Sentía cómo los hombros de la patrona temblaban, escuchaba su respiración entrecortada. El ligero aroma a especias que siempre rodeaba a la vieja cocinera se mezclaba con el perfume de Marisol. El delantal almidonado de Carmen crujió cuando, tímidamente, extendió su mano hacia su patrona. Marisol se aferró firmemente a aquella mano arrugada y encallecida por el trabajo, y juntas permanecieron inmóviles en oración. Desde aquel día habían pasado muchos años. La perla del mar seguía en pie junto a la orilla, y Marisol a menudo observaba desde la ventana del restaurante cómo el mar cambiaba de humor. A veces estaba tranquilo y gentil, como un niño en su cuna, y otras veces se enfurecía y levantaba olas enormes hasta el cielo. Pero ahora los temporales ya no la asustaban. Al contrario, le recordaban el día en que su propia fe en Dios había nacido en medio de la tormenta del desespero. Mirando el mar agitado, Marisol a menudo pensaba en cuánto se parecía a la vida humana, con sus mareas y reflujos, tormentas y calmas, y cómo la fe, similar a un faro que guía a los barcos a través de la noche más oscura, ilumina el camino a través de cualquier intemperie. Ella sabía, por altas que fueran las olas, siempre les seguiría una calma. Así como tras la noche más oscura, llegaría inevitablemente el amanecer, y tras la desesperación, la esperanza. Solo había que rezar y recordar. No estás solo en este mar turbulento de la vida.